Buenas tardes para todos. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, ustedes. Bueno, les voy a compartir pantalla para que podamos ver el tema del día de hoy. Además, para organizar lo que es el horario de asesorías. Entonces, ya teniendo como claro los cursos que realmente voy a dictar, pienso que los horarios de asesoría podrían ser estos dos horarios. Ustedes tienen pues 2 horas de asesorías. Podemos poner el día, no quisiera como dejarlo el día de la misma clase, o si quiere dejamos el día de la misma clase. Si quieren podemos dejar, si quieren el día de la misma clase, podría ser un martes eh, o jueves. Y hacer una asesoría el día miércoles, eh, digamos, sí, miércoles podría ser. Y poner entonces asesoría el martes podría ser a las 9 de la mañana y el miércoles a las 10 o los 2 días a las 9. ¿Ustedes qué piensan? Los dos, pues por mi parte opino que los 2 días a las 9. A las 9. Sí, Sí, sí. porque digamos los que están viendo ecuaciones diferenciales es a las 10. Ah, bueno. Eh, las 2 a las 9, todo pues. Ujú. Bueno, entonces quedaría por el momento así. Si alguno pues, si vemos que hay dificultades con respecto a ese horario, entonces buscamos un horario en la tarde también para que de pronto puedan trabajar en la tarde. ¿No les parece? Sí, profe, perfecto. Que si los que no pueden asistir por la mañana, si están a la de la tarde otro día. Sí. O podría ser el lunes a las 9, bueno, y el jueves podría ser a las 3. ¿Mm? Claro que les quedaría pues junta la asesoría con la clase. ¿Mm? ¿Ustedes qué dicen? Sería como sacar un espacio de la clase para la asesoría. No, no. La clase la clase es a las 4. Ah, ya, ya, ya. Sería de Ah, 3 a 4. O podría ser también de 2 a 3. Profe, ¿qué día? Perdón, que apenas llegué. El día pues ya quedamos que el día martes a las 9 y el día jueves a las 3. Como para que no queden las 2 en la mañana. No sé, pues les propongo esos horarios o ya ustedes me dirán. Y el martes no se podría a las 10. Es que yo tengo clase de inglés a esa hora. Lo que pasa es que la Sí, de mayoría me pronto. están diciendo los compañeros que tienen clases de ecuaciones de 10 a 12. Ah, ya. Entonces por eso es que, no sé, o qué otro horario tienen disponibles ustedes para que... profe, o los lunes. No sé si de pronto usted tiene disponibilidad los lunes. Yo pensaba los lunes también, pero hay una cosa, me puse a mirar y hay muchos lunes festivos. Y me he encontrado que muchos dicen, no, yo no voy a asistir al lunes a la asesoría porque es festivo. Entonces, y además porque en los lunes son las reuniones del instituto. Entonces, perderíamos muchos lunes de pronto. Por eso, no opté por no dejarlo, por dejar los lunes para las reuniones. Bueno, profe, así está bien entonces. Sí, si alguna cosa, entonces podemos utilizar, por decir algo, el correo de Moodle, las cosas, ¿cierto? Y en caso de que sea muy urgente o que sea algo, pues sacamos ya sea un festivo, puede ser un lunes festivo, nos ponemos de acuerdo y ya lo hacemos. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, está bien así. Sí, Bueno, señora, está bien. Gracias. sí, yo lo pienso es porque como hay tantos lunes festivos y me he encontrado que muchas veces me dicen, ah, no, profe, es que yo los lunes festivos no estudio.
Entonces, como por eso fue que no quise pues como ponerlo así. Entonces, inicialmente podría ser martes a las 9 de la mañana y jueves a las 3 de la tarde. Entonces quedaríamos así. Bueno, nosotros, no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Bueno, entonces, si no lo tenemos, continuamos con lo que es la parte de hacer la agrupación de datos. Nosotros estábamos viendo en la agrupación de datos lo que eran, pues, aquí estábamos viendo lo que era la parte del ejemplo y habíamos quedado en la agrupación de datos. Yo les voy a montar todo este trabajo, todas estas cosas en la plataforma Moodle. Ya monté una parte, pero está pues muy desorganizada. Yo lo voy a terminar. ¿Listo? Y estaríamos entonces aquí. Habíamos dicho que, un momentico, yo pongo esto más grande para que lo puedan visualizar mejor. Así, ¿cierto que lo ven mejor así? Sí, ahí está bien. Profe. Bueno, entonces, aquí se me movió. Entonces habíamos dicho que íbamos a utilizar la fórmula de Stoney para encontrar el número de intervalos. Vamos a trabajar encontrando un rango. Vamos a encontrar la amplitud de los intervalos. Y esa amplitud tenemos que tener en cuenta que no necesariamente pues tiene que ser de tamaños iguales todos los intervalos, que puede variar de acuerdo al problema. En este curso, a no ser porque que se diga lo contrario, van a ser iguales. Es decir, si les dicen, trabajemos con intervalos diferentes, ya podemos mirar cómo son. En caso contrario, vamos a trabajar siempre con intervalos del mismo tamaño. Y estábamos haciendo lo que eran los límites de los intervalos. De los límites de los intervalos, como terminamos la clase pasada, habíamos dicho que antes de hacer los intervalos o de empezar a contar o a organizar los datos, tenemos que tomar una decisión donde cerramos el intervalo. Si no hay necesidad de buscar que los intervalos donde termina uno empiece el otro, entonces podemos hacer, no necesariamente tener que pues tomar esa decisión antes de tomar los datos. ¿Qué significa eso? En muchas ocasiones vamos a tener intervalos de esta forma. Voy a escribir aquí un ejemplo de intervalos que vamos a poder obtener. Por ejemplo, puede ser un intervalo que va del 1 al 4, del 5 al 8, del 9 al 11. Por ejemplo, fíjese que aquí no va a haber problema con respecto a dónde va a quedar el 4. ¿Por qué? Porque no va a ser problema si está en el primero o en el segundo intervalo. ¿Por qué? Porque así se trabaja muchas veces cuando los datos no son continuos. En caso de que sean discretos, quiere decir que se puede trabajar de esa forma, y lo que le está diciendo, que los intervalos no tienen ningún problema con respecto a la decisión. Pero si los datos son de tipo continuo, lo podemos hacer así: 1 a 4, de 4 a 8, de 8 a 11. Te fíjese que ya el límite superior del primer intervalo es el límite inferior del segundo. Entonces, por eso hay que tomar la decisión antes de empezar a retomar los datos. ¿Sí? Y entonces, por notación, vamos a tener lo siguiente. Por notación, vamos a tener que ese límite lo vamos a llamar límite inferior del jésimo intervalo, ¿cierto? Y los X u Y son todos aquellos valores que están entre esos dos números, ¿cierto? O esos dos valores. Ahora, ¿qué me representa este numerito? Este numerito me va a representar todos los datos que me están aquí, que están aquí. Y eso lo vamos a llamar más adelante lo que son las marcas de clase. De la marca de clase es el punto medio de cada uno de los intervalos. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar como el punto medio de un intervalo que se calcula límite superior
Límite superior más límite inferior sobre 2, que eso es el punto medio. Ese punto medio nos va a representar, como les digo, todos los valores que encontremos en el intervalo. Entonces, por ejemplo, si en el intervalo 1, 4, si en el intervalo 1, 4 se encuentran 8 datos, no vamos a tener en cuenta los 8 datos, sino que vamos a tener en cuenta es que el punto medio del intervalo y ese punto me va a representar estos 8 datos. Como decíamos en la clase pasada, este método, aunque uno pensaría que pierde mucha información, no es así. El método fue construido de tal forma que no se pierde mucha información. Claro, no se tiene totalmente la información. ¿Por qué? Porque hay errores ahí. Pero no es considerable la pérdida de información. Y finalmente está el conteo de datos. El conteo de datos, como lo hicimos acá, si ustedes recuerdan, nosotros hicimos aquí un conteo de datos de tal forma que nosotros íbamos tachando los datos y íbamos haciendo una marca en cada uno de los intervalos. Entonces, así va a ser cuando nosotros tengamos un problema ya práctico para resolver, ¿cierto? Ya esos son los pasos que uno tiene para agrupar datos. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que agrupar datos no es la única parte de la estadística que uno quisiera hacer en esta estadística descriptiva. Sí, Marcela, algo. Profe, quería preguntarle para qué sirve o sea, en la marca de clase que no. La marca de clase es la que me va a representar todos los elementos que tenga un intervalo. Te hago un ejemplo acá. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que, venga aquí. Aquí vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer algo acá. Aquí, ¿por qué? ¿Dónde está? Aquí, aquí está. Fíjate una cosa, que aquí me está diciendo, este problemita es el del número de hijos. Vamos a subir acá. Me dicen que se obtiene el número de hijos acá, ¿cierto? El número de hijos por familia en una cierta región de Colombia. Y entonces aquí se sacó una muestra de 40 familias. Entonces, cuando los agrupamos, pues vamos a llegar a este tipo de intervalos. El número de hijos por familia, entonces vamos a agruparlo entre 0 y 2. ¿Qué me representa este 12? Este 12 me está diciendo que en este intervalo hay 12 familias, encontramos 12 familias que tienen entre 0 y 2 hijos, ¿cierto? ¿Sí me estás entendiendo? Sí. Bueno, ahora, ¿cuál es el punto medio de este intervalo? 1. 1. Entonces quiere decir que X1, yo lo llamo X1, ¿por qué? Porque sería la marca de clase del primer intervalo. Entonces la marca del primer intervalo es 1. Significa que este 1 me está representando todas las familias de los, o me representa que aquí en este intervalo, si yo voy a encontrar en promedio un hijo. Es como la media, ¿cierto? Sí, es el punto medio eso. No es como sí, lo que pasa es que no quiero hablar de media porque todavía de pronto hay compañeros que no han trabajado esa parte, ¿cierto? Entonces, más fácil, sabemos que es el punto medio, ¿cierto? Bueno. Okay, entonces a la hora de Sí. interpretar, qué pena, entonces sería, ¿no lo diría como en promedio un hijo o cómo sería la interpretación ahí? Porque para tener esos dos datos, para no botar datos ahí. No, en promedio tiene uno un hijo, ¿cierto? ¿Cierto? Listo. Ahí ya uno iría, pero por eso yo les decía que no solamente hacer la tabla, viene dada por la estadística, sino que ya nos dicen,
Fuera de hacer estos pasos anteriores, tenemos que tener unas representaciones gráficas y unas medidas. Esas medidas son las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central, ¿cierto? Entonces ahí es cuando ya empieza uno a fabricar toda la estadística que uno puede trabajar. Entonces vamos a como les decía, ¿qué es lo que sucede? Vamos a hacer la agrupación de datos, pero con la agrupación de datos tenemos informaciones de tal forma que tendríamos que ponernos a leer muchas tablas para sacar alguna información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esos datos, con esa información, vamos a hacer unos gráficos. ¿Qué gráficos vamos a hacer? El histograma. El histograma, ustedes han visto en los periódicos, en internet, etcétera, gráficas como esta, ¿verdad? Vamos a hacerla acá. Y unas barritas. ¿Los han visto? Estas barritas. Esto es lo que nosotros llamamos histogramas. Entonces los histogramas van a estar dados por quién. Aquí van a estar los datos. Aquí están los datos y aquí lo podemos hacer de dos formas. Con la frecuencia relativa o con la con la frecuencia relativa o con el valor n sub i, que vendría a ser la frecuencia aquí quiero no darle otro nombre porque ya, con la frecuencia absoluta, ¿cierto? Puede ser con la frecuencia relativa o con la frecuencia absoluta. Esa puede ser el histograma. Ahora, ¿cuál es la altura de estas barras? La altura de estas barras va a ser, como les digo, ya si ustedes van a trabajar con la frecuencia relativa o la frecuencia absoluta, ustedes toman la decisión. La interpretación a lo último viene a ser la misma, o sea, la conclusión es la misma. ¿Cuál es el ancho de las barritas? El ancho de la barrita es el ancho del intervalo. Entonces, es el ancho del intervalo. Oye, no me puedo acostumbrar tanto tiempo a escribir con esto. Entonces ya podemos construir el histograma. ¿Para qué nos va a servir muchas veces el histograma? El histograma nos va a servir para sacar conclusiones rápidas de datos. Segundo, nos va a dar una idea de unas cosas que vamos a llamar distribución, es decir, cómo se comportan los datos. Ustedes como estadísticos, ¿para qué los van a contratar? Los van a contratar para hacer modelos matemáticos de fenómenos reales. Por ejemplo, a ustedes les pueden poner el problema. Vamos a sacar un nuevo producto, digamos que la empresa X quiere sacar un nuevo producto. Entonces le van a decir, va, vamos a sacar ese producto, pero resulta que nosotros queremos saber si está dando impacto para seguir con él o no en el mercado. Entonces ustedes tienen que mirar cómo se está comportando las ventas de ese nuevo producto para saber si justifica continuar, que la empresa continúe con él o que lo deseche. ¿Cuáles son las distribuciones más conocidas? Podría ser lo que uno quisiera siempre, es que se fuese una distribución normal en la mayoría de los casos. ¿Por qué? La distribución normal es aquella que nos modela muchos problemas de la vida real. Por ejemplo, el coeficiente intelectual de las personas. El coeficiente intelectual se comporta como una distribución normal. El grado de concentración, voy a empezar acá a hablar de un poquito con este histograma, de hablar algunas cositas que de pronto nos podemos encontrar. Y es esta, pensemos en esto.
Entonces, pensemos que nosotros cuando empezamos a estudiar, inicialmente usted está en esta posición. ¿Qué significa? Que cualquier cosa que suceda a su alrededor, usted se da cuenta. ¿Por qué? Porque usted no está totalmente concentrado en su estudio. Entonces su cerebro está pendiente de muchas cosas. Una llamada, sonó el teléfono, el televisor, alguien pasó gritando, etcétera. ¿A ustedes no les ha pasado que llega el momento en que ustedes están tan concentrados que los llaman y no escuchan? ¿Cierto que sí? Entonces resulta que a medida que usted se va concentrando, su cerebro va haciendo esto. Cuando usted llega aquí, es porque usted está en su máxima concentración. En su máxima concentración. Por lo tanto, se puede caer el mundo a su alrededor y usted no se da cuenta. ¿Por qué? Porque usted está concentrado totalmente en lo que está haciendo. En el caso de que se está estudiando, usted en este momento, aquí está, es muy bueno porque aquí usted está entendiendo, está concentrado, nada lo entretiene. Pero resulta que hay un cansancio mental. Cuando ya llega uno acá y pasa esto, hay un cansancio mental, entonces ya empieza estas cosas así. O cuando dormimos. Exactamente, Luisa. Entonces, cuando ya empieza esto a disminuir así, significa que su concentración ya está decayendo. ¿Eso por qué se da? Se da por cansancio. Se da por el hambre, etcétera, ¿cierto? Y es normal. Resulta que si usted sigue estudiando, va a suceder esto. Aquí es cuando ustedes ya les da sueño, etcétera. ¿Qué se recomienda? Se recomienda que cuando usted llegue más o menos a esto, a esta altura de esta gráfica, pare, descanse 5, 10 minutos. ¿Para qué? Para que vuelva a empezar el ciclo. Para que vuelva a empezar el ciclo y ustedes tengan una mayor concentración. Por eso uno les dice, si vea, usted puede quedar todo el día estudiando, pero si su cerebro ya está cansado todo este tiempo, es más el tiempo que uno pierde que estudiar, porque cualquier cosa se entretiene, usted no está entendiendo bien, etc. Entonces, recomendación, pare y vuelva a empezar desde un tiempo prudente. Prudente son 10, 15 minutos máximo. Haga lo que se llaman pausas activas y empieza. Resulta que cuando usted está aquí, este es el punto más alto, aquí va a haber una cosa que se llama la media. La media, cuando es la distribución, la vamos a llamar mu. Y normalmente lo que es esta distancia es lo que vamos a llamar sigma, que es lo que se llama desviación. Entonces, todo esto modela situaciones de la vida real. José Domingo, denos un ejemplo en la vida real. Ya está comprobado que la altura de la persona, la altura de la persona en una región se comporta como esta gráfica. Esta gráfica la conocemos, en cálculo se ve mucho esta gráfica. ¿Cómo se llama esta gráfica? La campana de Gauss. La campana de Gauss. Esa es la campana de Gauss, ¿cierto? Que esta gráfica lo que me está diciendo es que el área de la curva, por debajo de la curva, pero encima de su asíntota, esta área uno creería que es infinita, pero no. El área de esto, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da toda esta área? 1. 1, exactamente. Esto es, el área es 1. Entonces esta curva es una curva que nos está diciendo que hay una distribución llamada normal. Carlos, en este caso sí.
En este caso, la media está en todo el centro porque es una gráfica simétrica. Pero como tú dices, no necesariamente, si la curva no es simétrica, entonces no podemos hablar de que sea en el centro. Por ejemplo, vamos a hablar de otras curvas más adelante como esta. Esta curva que es asimétrica y entonces es una chi cuadrada. Y en la chi cuadrada no necesariamente se da eso. En este caso, la media sí está en el punto más alto por ser una distribución simétrica. ¿Listo, Carlos? Bueno, eso es lo que llama el histograma. Ahora, el polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias, ¿cómo lo vamos a construir? Nos dicen que sobre las marcas de clase con iguales alturas, con alturas iguales a las frecuencias de dicha marca. Bueno, esto se los escribo yo acá, pero es más fácil hacerlo. Entonces vamos a intentar hacerlo mejor. ¿Qué es el polígono de frecuencias? Y de ahí aprovechamos para sacarle entonces lo que es la curva de frecuencias. Entonces hagamos esto. Ahí me disculpan que es muy, pues, hago muy torcido todo esto, pero bueno. Entonces vamos a hacer el histograma. El histograma va a ser de esta forma. Vamos a decir que aquí están los datos. Vamos a pensar que aquí está la frecuencia absoluta. Y entonces tenemos unas barras que me representan el histograma. Entonces supongamos que aquí tenemos estas barritas que me representan, pues acá. Ya usted lo hace más bonito allá, derechitos. En algunas ocasiones me gusta más bien hacerlo manual acá para que ustedes se den cuenta y no traerlos hechos. Bueno, ahora este sería como nuestro histograma. El histograma acá, fíjese que si nosotros vamos a leer este histograma, me dice que por acá está el puntos medio. Entonces fíjese que me dice que los datos están más tirados hacia los costados. Eso también tiene unas medidas que más adelante vamos a ver. Ahora vamos a hacer el polígono. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a marcar el punto medio en cada barra en la parte superior. Y aquí en la parte inferior vamos a tomar como si fuese la mitad de un intervalito. Y aquí la mitad de un intervalito. Para que quedara como el punto medio también. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a unir esos puntos. ¿Cómo los vamos a unir? Entonces vamos a coger este punto y lo unimos con con esto acá. ¿Cierto? Vamos a coger este punto, lo voy a hacer ya con otro color. Entonces vengo acá, este punto y lo hago acá. Uy, se me movió. Luego sigo de esa forma, cojo este punto y lo marco acá. Bueno, aquí no sé por qué me está quedando esto. Lo voy a hacer más bien a pulso. Acá, aquí. Perdón, me salté uno. No me puedo saltar este. Este, así. Y aquí, este polígono es lo que nosotros llamamos polígono de frecuencia. ¿Cierto? Usted, como les digo, usted lo hacen bien hechecito y le va a dar de esa forma. ¿Cuál es el problema de este polígono? Es que tiene punta, vea. Porque cada punto es una punta acá, ¿cierto? Entonces ese polígono es muy maluco. En matemáticas sabemos que las funciones de esa forma son bastante malucas de trabajar. Entonces, cuando ya se tiene ese polígono, uno dice, bueno, vamos a ver, vamos a intentar suavizar este polígono. Suavizar es quitarle estos picos. Entonces,
uno podría hacer esto. Vamos a intentar suavizar ese polígono. Entonces uno intenta hacerlo de esta forma. ¿Cierto? Ah, pero es que aquí están unas pérdidas. Esas pérdidas nosotros después las miramos a ver cómo se hace. O también podría ser que fueran estadísticos múltiples. Entonces podemos trabajarlo como si fuese de esta forma. Voy a hacerla de otro color. Como si aquí tuviésemos esta curva y aquí tuviésemos otra curva. ¿Cierto? Dos curvas acá. ¿Cómo qué? Como cuando nosotros estábamos en esta situación. Y a esta curva por encima, que se llama una curva suave, suave porque sabemos que no tiene picos, entonces es lo que se llama la curva de frecuencias. Esa es la famosa curva de frecuencias. Esa curva nos va realmente a decir muchas cosas de cómo se distribuyen mis datos. Insisto en esto, muchas veces vamos a perder información como estas acá, pero eso ya viene en un análisis más detallado con respecto a lo que es la inferencia. Entonces, por el momento no nos preocupemos la información que estamos perdiendo ahí porque después la volvemos a recuperar. Preguntas. Bueno, fuera de estas tres figuras que son el histograma, el polígono de frecuencia y la curva de frecuencias, vamos a encontrar lo que es el polígono de frecuencias acumuladas o lo que vamos a llamar ojiva. La ojiva, entonces, o cuando lo estamos acumulando. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cómo se hace la ojiva? De la ojiva, entonces ya aquí lo que vamos a hacer es con la frecuencia absoluta acumulada o con la frecuencia relativa acumulada. Si la hacemos con la frecuencia absoluta acumulada, entonces aquí estaría el n sub i y aquí estarían nuestros datos. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros no vamos a hacer estas barritas así, sino que vamos a hacer lo siguiente. Este polígono, el verde, nos dijo, aquí, voy a hacerlo acá en esta forma. Entonces me dicen, vaya desde este punto hasta la primera altura. ¿Cierto? Y esta altura del segundo intervalo, entonces yo la voy a tomar es acá arriba. Yo la tomo hacia arriba. Entonces voy a tomar este intervalito. Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a hacer la otra barrita. Pero esta barrita entonces me está diciendo, coja y levante todo esto hasta más. Pues quite como esta barrita, mídala y esta altura la pone acá. Entonces ahí vamos a tener un polígono que es como creciente. Vamos a hacerlo así. El polígono le va a quedar más o menos de esta forma. Por ejemplo, así. Solo que va a llegar el momento en que él no va a crecer más y va a seguir. ¿Hasta dónde tiene que crecer? Si lo estamos trabajando con el n sub i, no puede pasar ¿de dónde? Del tamaño muestral. No puede pasar del tamaño muestral. Y si lo estamos trabajando con la frecuencia relativa acumulada, no puede pasar ¿de qué? Lo máximo que puede llegar es a 100%. Al 100% exactamente, O a que sería a 1. Muy bien. Lo que sería a 1. Muy bien. Esto lo que hace es mirar frecuencias y de acá es que vamos a definir las probabilidades. Aquí esto me va a ayudar a sacar probabilidades. De acá sacamos probabilidades.
José Domingo, pero vamos a sacar probabilidades de un histograma. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a sacar frecuencias relativas. ¿Vamos a sacar probabilidad de una frecuencia acumulada? Sí. Entonces ya tenemos eso. Finalmente también podemos hablar de lo que es el Boss Plot, que también lo conocemos como caja y bigotes. La caja y bigotes es la figurita que ustedes han visto de esta forma. Como les digo, yo aquí solamente les doy una información para después hacerlo con todos los elementos. Entonces esto es una cajita y lo hacen de esta forma. ¿Qué elementos tiene? Tiene valor mínimo, o sea, el X mínimo. Tiene el X máximo. Aquí tiene la mediana. Aquí está el cuartil 1 y aquí está el cuartil 3. Son elementos que vamos a ver ahora. Mucha gente me ha dicho, José Domingo, pero es que si yo hago esto así en un computador me van a salir datos, o sea, una gráfica como esta. Vamos a pensar en esta gráfica. Si usted lo hace en R, aquellos que de pronto ya han trabajado en R, que creo que es la mayoría de ustedes, por ejemplo, puedo hacer este. Fíjese que yo no, la caja y bigotes no empezó en el mínimo y no terminó en el máximo. Entonces, ¿cómo llamaríamos estos datos? Datos atípicos. Esos son los famosos datos atípicos o lo que se llama outliers. Los outliers o datos atípicos. Cuando eso ocurre, hay que hacer un estudio muy minucioso de ellos. ¿Por qué? Porque pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser aditivos, pueden ser multiplicativos, pueden ser combinados, etc. Entonces, uno como estadístico, cuando no le aparecen estos datos atípicos, cuando no aparecen, uno ya se ganó la platica ahí. Porque uno dice, no, ya, listo, uno si no terminar el informe y prácticamente se va, ¿cierto? Si a uno le aparecen esos datos atípicos, mucho cuidado que no vamos a hacer lo que hace mucha gente, que mientras que estamos conversando yo los borro. Y entonces listo. Eso no se puede hacer. Eso ya es dañar los datos. Los datos atípicos o los datos outliers no se pueden borrar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tiene 3 datos atípicos, se le alargó el estudio. ¿Por qué? Porque tiene que sacarlos. Es decir, tiene que sacar los datos atípicos a hacer todo el estudio. Después meter uno de ellos. Por ejemplo, introduce este. Mira a ver cómo se los vuelve a hacer el análisis. Saca ese y mete este. Vuelve y hace el análisis. Saca este y mete el último. Vuelve a hacer el análisis. Después mete otros 2. Así se le vuelve largo el análisis. Mucho cuidado con borrarlos, que ya me ha pasado que en trabajos me han borrado los datos atípicos. Claro que aquí en este curso no lo vamos a hacer porque no tenemos pues todo el tiempo para hacer todo ese análisis, pero más adelante ustedes pueden tener esas cosas. Fuera de estas gráficas aparecen otras gráficas que son series de tiempo, que son pues muchas otras gráficas que no vienen al caso de nosotros. Entonces, todo esto es una información que les estoy dando para que las hagamos más adelante. Entonces ya tenemos histograma, polígono de frecuencia, curva de frecuencias, ojiva y caja y bigote, o lo que llama el Boss Plot. Ya teniendo esto, no sé si tienen dudas. Bueno, aparecen unas medidas que se llaman medidas de centralidad y medidas de dispersión. Son 2 tipos de medidas que podemos sacar en un conjunto de datos. ¿Por qué se llaman medidas de
de tendencia central. Es porque están utilizando o están en el mismo conjunto de los datos. ¿Por qué nos damos cuenta de eso? Porque las unidades son las mismas. Por ejemplo, si el ejemplo que nosotros teníamos anteriormente, estamos trabajando con la estatura o la altura de los estudiantes de probabilidad, ¿cierto? Ese sería. Ahora, ¿en qué unidades estábamos trabajando esta altura? En metros. En metros. Muy bien, en metros. Resulta que si ustedes hacen la media aritmética, les va a resultar también en metros. Entonces están en la misma unidad. Por eso se llama medida de tendencia central. Y además, esta media sí me está diciendo, escoja el valor medio entre todos. ¿Quién me dice, a ver, qué problemas tiene la media? ¿Qué problemas tiene la media? Marcela. Yo creo, pues recuerdo, no sé si estoy equivocada, que el problema es que no es tan descriptiva porque muchas veces los datos, por cuestiones de acumulación de datos, de dispersión de datos, creo que, no sé si es por ahí. Porque, Sí. o sea, usted puede sacar un promedio de todos los datos, te da la media, pero no te da una información exacta como bueno, se me olvidó, perdón. Tranquila, Pero creo que es Marcela. por la acumulación de datos, no, por Mm, la dispersión de los datos que puede haber allí. la dispersión ya la trabajaríamos después, Marcela. Ok. Ujú. A ver, ¿quién me Pues, ayuda, Marcela? no era por Cristian. eso de lo de los datos atípicos que podían influir en que se volviera como, desde que la medida fue irregular. Entonces, ¿cómo se llama eso? Ni idea, no me Los acuerdo. valores extremos. Exactamente, Diana. Diana nos dio una idea. La media se deja influenciar por los extremos. Exactamente. La media se deja influenciar por los extremos. José Domingo, no entiendo cómo es eso. Pensemos en estos, sí. Profesor, era Dime. lo que le quería decir. O sea, si hay puntos extremos en la media, usted los mete y los cuenta como si estuvieran ahí centraditos y realmente la información no es así. Exactamente, Marcela. Solamente que, Marcela, cuando No hablaste de tenía las palabras. dispersión, Sí. exactamente, metiste la Estaba palabra. pensando en que estaban dispersos, o sea, que estaban lejos y los tomaba como si todos estuvieran ahí juntos y de una manera Exactamente. uniforme. Exactamente. La media se deja influenciar de los extremos. Ese es el gran problema que tiene la media. ¿Cuál es qué es lo que tiene la media? No sé qué es lo que tiene realmente porque todo mundo quiere trabajar como si fuese el mejor estadístico. Más adelante vamos a ver qué es una estadística. Entonces, todo mundo quiere trabajar con la media. Es No, mejor no la hay. Es fácil de mediana, sacar. ¿Eh? pero Es es fácil de más fácil de sacar. sacar, sí. Y además Ah, creo que la mediana da más información, es un mejor sí. estadístico que la media. No, no me van a creer, pero muchas veces la moda es mejor. Es decir, por eso se llaman estadísticos. Pues aquí en este curso no lo alcanzamos a ver, pero ustedes en inferencia tienen que mirar cuál es el mejor estadístico para su trabajo. Normalmente uno observa que se quedan con la media, pero eso no significa eso. Ahora, de pronto, no sé si tienen dudas o si me entendieron cuando digo que la media se deja influenciar de los extremos. Voy a hacer un ejemplo acá muy sencillo. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo y es el siguiente. Vamos a pensar que tenemos 5 personas. 5 personas y entonces vamos a decir que vamos a mirar la cantidad de dinero que tiene cada persona. Pues en promedio, el promedio de dinero que tiene cada persona. Entonces pensemos en esto. Vamos a decir que la primera persona tiene 100 pesos.
La segunda persona tiene 50 pesos. La tercera persona tiene 10,000 pesos. Hay otra persona, la cuarta persona que buscamos tiene 5 pesos. Y la quinta persona tiene otros, pongamos, 5,000 pesos. En promedio, ¿cuánto tendrá la persona, las 5 personas? Es sumar estos datos, entonces el promedio va a ser la suma de ellos, que sería 155, serían 15,155 pesos. Ah, perdón, dividido 5. Dividido 5. Es decir, ¿cuánto nos da eso? Aquí sí podemos hacer uso de calculadora. ¿Y cuánto nos da? Nos va a dar 15,000. Profe, pero eso es falso porque hay uno que nada más tiene 5 y hay otro que tiene 10,000 y sería pues injusto. Exactamente. Pero a nosotros nos están preguntando el promedio de dinero que tiene cada uno. Entonces, el promedio sería X barra, sería 3,031 pesos. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de esta X barra? La interpretación es que en promedio, cada persona de estas 5 tiene 3,031 pesos. Como decía la compañera, eso es falso, porque fíjese que hay una persona que tiene solo 5 pesos. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que este valor de la media se está dejando influenciar tanto de este 10,000 como de este 5. Se está dejando influenciar de eso. Ahora, si estos datos están en pesos, esto también está en pesos. Entonces, es bueno porque está en la misma unidad. Es decir, está dentro del mismo conjunto de datos. Pero es malo, ¿por qué? Porque puede ser que que se deje influenciar por datos atípicos, ¿cierto? Entonces, eso es muy... hubo una frase de alguien que no digo el nombre, que dijo hace algún tiempo, hombre, yo no sé por qué una persona tiene hambre, si yo también tengo hambre, yo me como 2 pollos, en promedio, ¿cuánto nos comimos? ¿Ah? Pollo cada uno. Un pollo. Un pollo cada uno. Entonces se deja influenciar de eso. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado con la media. Entonces, esto se deja influenciar de los extremos. Hay una media aritmética ponderada que me está diciendo es, no coja dato por dato, sino que coja un dato, cuéntelo cuántas veces aparece y multiplico por el número de veces que aparece. Y listo. Eso es la media ponderada. Aquí no hay mucho que decir, ¿cierto? La moda. Y es el dato que más se repite. Es el dato que más se repite. La pregunta que uno se hace es, bueno, vamos a mirar acá y usted tiene un conjunto de datos y resulta que el dato X se repitió. Por ejemplo, vamos a ver. Si digamos que el dato X se repitió 100 veces. El dato Z se repitió 100 veces. Entonces, ¿cuál es la moda? ¿X o Z? Ambos. Ambos. Muy bien, ambos. Porque la moda no necesariamente tiene que ser única. En este caso, si los dos valores son moda, se dice que nuestros datos son bimodales. ¿Cierto? Entonces, son bimodales que tiene dos modas. Caso contrario, entonces decimos que tiene una única moda. Como les decía ahora, mucha gente no le gusta coger esta moda como el estadístico de prueba o el estadístico adecuado, pero muchas veces da mayor información que la misma media y otras cosas. Preguntas.
Ninguna. Bueno. Ya con estas tres medidas de tendencia central, aparece una cuarta que es lo que llamamos la mediana. La mediana va a depender si es un número par de datos o si es un número impar de datos. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos este conjunto de datos, vamos a ver que estos datos los tenemos así. Voy a tomar sino 5 datos. Por ejemplo, 3, 2, 3, 1, 5. Son 5 datos ahí. Para encontrar la mediana, ¿cuál es el primer paso? Organizarlos. Organizarlos. Muy bien, de menor a mayor. Pregunto, si hay datos repetidos, ¿los tengo que escribir repetidos? Sí. Sí, entonces primer paso, organizar los datos. 1, 2, 3, 3, 5. El segundo paso es que tomar el punto medio de esos datos. ¿Cuál será el punto medio? El 3. El 3. Entonces el punto medio. Punto medio lo vamos a llamar ME de mediana es igual a 3. ¿Qué significa la mediana? La mediana me está diciendo que el 50% de mis datos son menores o iguales a ella. Y el 50% restante son mayores o iguales a ella. Entonces, aquí hay un 50% de mis datos y aquí hay un 50% de mis datos. Ya tengo ahí el 50%. Por eso dice que la mediana nos dice que al menos 50% de los datos son iguales o menores a él y al menos 50% de los datos son iguales o mayores que él. Ahora, ¿por qué tenemos esta formulita? Fíjense que aquí es muy fácil. Aquí es muy fácil encontrar el punto medio. ¿Qué pasa si no fuese punto, si no tuviéramos un número impar de datos? Voy a tomar los mismos datos, 3, 2, 3, 1, 5, pero le voy a agregar otro dato, digamos que 6, por ejemplo. Ya son 6 datos. Entonces, el primer paso, como siempre, es organizarlos. El 1, 2, 3, 3, 5 y 6. ¿Y qué hacemos sabiendo que no hay punto medio? Se promedian los de la mitad. Se promedia exactamente los del centro. Se promedia los del centro, escojo los dos del centro, los sumo y los promedio. Entonces quedaría 3 más 3 sobre 2, que es igual a 3. En este caso coincidió con el anterior. Pero así es que se forma. Por eso hay que escribir la mediana de acuerdo a si el número de datos es par o si el número de datos, perdón, si el número de datos es impar y si el número de datos es par. Ya conocíamos esta formulita, ¿cierto? Ya conocíamos esta formulita que nos va a ayudar bastante a hacer esto. ¿Cuál es la ventaja de la mediana? La mediana no se deja influenciar de los extremos. Fíjense, yo puedo tener por acá, en vez de 6, si no hubiera colocado 66. No importa, sigue siendo igual a la mediana, sigue siendo 3. Entonces, significa que no se dejó influenciar de los extremos. Les pregunto, uno se puede equivocar muy fácilmente, por ejemplo, digitando. Cuando ustedes, por ejemplo, ustedes tienen que digitar el número 6 y se les fue el 66. Este tipo de error en estadística, ¿cómo se llama? Sesgo.
¿Cómo? ¿Sesgo? No, eso no es un sesgo. Te equivocaste y en vez de poner 6, te equivocaste y pusiste 66. ¿Cómo se llama ese error en estadística? ¿Ah? No sé, una errata. Tampoco. Luisa, ya lo llaman así, pero en estadística, eso es más que todo computacional, pero en estadística se llama error grosero. No sé si usted lo han escuchado. Jamás, porque jamás. No, nunca. Error grosero. Cuando usted por casualidad, usted está digitando un 6 y se le fue un 66, lo que usted acaba de cometer en estadística es un error grosero. Pues Domingo, ¿y esto qué? Entonces nos embalamos, como decimos vulgarmente. Por eso más adelante ustedes van a ver lo que se llama el gran alfa. Y ese alfa es lo que le va a decir a usted que usted tiene posibilidad de equivocarse, ya sea porque tomó malos datos por alguna cosa o por un tipo de error de estos. Entonces usted puede cometer errores, pero eso lo van a definir con qué confiabilidad trabaja usted sus datos. Por eso usted lo puede cometer. Listo. Entonces, normalmente ya casi no se utiliza ese término, sino que se utiliza más error sistemático, pero es realmente un error grosero. Ya con estas, fíjese que solamente hemos visto media aritmética, media aritmética ponderada, moda y mediana. Hasta el momento entonces son medidas de tendencia central, ¿cierto? Hay otras medidas de tendencia central como es el rango. Fíjese que ¿el rango qué es? Es valor, perdón, el rango es valor máximo menos valor mínimo. Si uno quisiera, pues, ver, ahí está lo que están en el mismo conjunto, con las mismas unidades. Y uno podría pensar que fuese como una medida de tendencia central, pero resulta que como ese rango me está dando es una dispersión, entonces por eso es que uno habla de medida de dispersión. Y el primer elemento que uno encuentra es precisamente dicho rango. Y ahora, las medidas de dispersión, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la variabilidad en el conjunto de datos. Ahora les pregunto, ¿ustedes trabajando en estadística, les gustaría más encontrar datos bien agrupados, es decir, que no tengan un mayor rango o menor rango? Esa pregunta ya se las hice, ¿cierto? Pero ¿por qué se las hago nuevamente? Es porque la variabilidad nos está metiendo ahí algo que son errores también. ¿Por qué? Porque puede ser que haya mucha variación entre una y otra cosa. Entonces puede decir que puede haber error en la toma de datos. También puede ser eso. Entonces hay que poner cuidado. Después encontramos lo que es el rango intercuartil. Les pregunto, el compañero que me escribió esta mañana sí encontró estas diapositivas, ¿cierto? No recuerdo, creo que fue, vamos a ver acá. Fui yo. Y sí, sí las Cristian. encontré. Bueno, gracias. de nada, Cristian. Rango intercuartil. El rango intercuartil nos da la idea del centro de los datos. ¿Qué significa el centro de los datos? Coja usted el conjunto de datos como si lo metiera en una cajita. Esto lo vamos a hacer algo, o pongámoslo mejor acá. Aquí está el 100% de los datos. Y lo que vamos a hacerlo es partir el 100% en 4 partes iguales.
1, 2, 3 y 4. Vamos a suponer que están en 4 partes iguales. A este primer 25%, porque como es el 100%, entonces esta primera parte sería el 25%, lo llamamos cuartil 1. Muchas veces lo llaman percentil 25. Lo llaman percentil 25 o cuartil 1. Nosotros vamos a acostumbrarnos mucho a hablar de cuartiles para no tener que meter muchas palabras acá, ¿cierto? Este sería el cuartil 2, pero el cuartil 2 tiene la propiedad que es ¿quién? Si es el punto medio de los datos. Mediana. La mediana. Y este cuartil es lo que se llama el cuartil 3 o lo que se llama también percentil 75. Entonces el rango intercuartil es analizar precisamente este 50% de datos que están en el centro. Es un 50% que está en el centro. Por eso decimos que el rango intercuartil va a ser, ¿qué formulita va a ser? El rango, el Q3 menos Q1, o sea, el cuartil 3 menos el cuartil 1. Entonces ya tenemos ahí, es un dato importante porque, nuevamente, si el rango intercuartil es grande, significa que los datos son muy dispersos. Si es pequeño, significa que los datos son agrupados. Ya con esto, esos son datos pues más de observación. Aquí ya sí empieza lo que es la varianza y la desviación típica. La varianza es una medida de dispersión que no tiene interpretación en la mayoría de los casos. No tiene interpretación. Ahora, ¿por qué no tiene interpretación? Porque se puede salir de las unidades de los datos. Fijémonos que la varianza es calculada como con un cuadradito, ¿cierto? Precisamente por eso. Usted fíjese que los datos son elevados al cuadrado. Les pregunto acá, en la estatura, si yo tomo y elevo al cuadrado metro, esta estatura, ¿qué unidades nos va a dar? Metros cuadrados. Y tendrá sentido en una estatura de una persona. No, ya eso sería un área. Exactamente. Entonces quiere decir que no estaríamos dentro de los datos. Por lo tanto, la varianza es una medida que normalmente no tiene interpretación. Pero al sacarle la raíz cuadrada positiva a esa desviación, es lo que vamos a llamar, perdón, a esa varianza es lo que vamos a llamar la desviación típica. Y esto sí tiene interpretación. Perdón. Esta sí tiene interpretación. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces nosotros vamos a interpretar esta y vamos a dejar esta por fuera. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Esta. ¿Alguien me puede decir por qué hay que dividir por n-1 y no por n? Si ustedes encuentran esta varianza, también es posible que la encuentren. Puede ser esta o esta. Nosotros vamos a trabajar cuando sea dividido por n-1. ¿Alguien me puede decir por qué lo hacemos con n-1 y no con n? ¿O qué diferencia hay entre uno y otro? Pues por lo que yo entendí del semestre pasado de Fundamentos 2, era que el N-1 reducía
el sesgo de los datos o al momento pues de hacer los cálculos. Exactamente. Entonces lo que sucede es que esta formulita, cuando está dividido por n-1, es lo que se llama que este es un estimador insesgado. ¿Por qué se llama estimador? Porque este valor, cuando lo encontremos con la letra S, significa que no es el verdadero valor de la población, sino que hay una varianza poblacional que la llamamos sigma cuadrado. Y este sigma cuadrado es realmente la varianza de la población. Pero como no podemos tener totalmente la población, uno la estima con ese cuadrado. Y la mejor forma, un buen estimador de sigma cuadrado es cuando hacemos ese cuadrado dividido cuando es n-1, cuando se divide por n-1. Mientras que si lo hacemos con esta, esto es lo que se llama un estimador sesgado. Entonces, uno normalmente escoge los estimadores que son insesgados. Entonces, este estimador es mejor que este. ¿Por qué? Porque este evita más error que este. ¿Cierto? Entonces, cuando le digan, ¿por qué tomamos esto n-1? ¿Por qué? Porque este estimador es un estimador insesgado. Me ayuda a corregir errores. Ahora, ¿quién es la formulita que está aquí? Los X u Y. Es decir, cada uno de los datos y le estoy restando la media. ¿Alguien me puede dar una interpretación física de esta varianza? Yo quiero que hagamos una interpretación de esto. De pronto, como ustedes, la mayoría de ustedes, no todos, pero la mayoría son de estadística, ustedes no han visto física, pero creo que tienen que verla, ¿o no? No, profe. Bueno, pero ya ustedes en bachillerato la vieron. En bachillerato vieron física y ustedes tienen que saber física de alguna forma, ¿cierto? Resulta que vamos a mirar más o menos qué es lo que nos están diciendo esto. Si ustedes tienen aquí, vamos a pensar esto en parte física. No sé si ustedes ya han hecho este trabajo de interpretar las cosas como si fuesen una parte física. Si ustedes tienen, vamos a empezar de dos, voy a hacer esto. Si ustedes tienen un cuadrado, vamos a pensar que ese cuadrado tiene densidad constante. ¿Dónde está el punto medio de ese cuadrado? Vamos a pensar que esto es una hoja de lata. Una hoja lata que llaman, como en cálculo. ¿Dónde está el centro? ¿Cómo hago para encontrar el centro, Juan David? ¿Cómo hago para encontrar el centro de este cuadrado? Si la densidad en toda la lata es... Juan David, sí, centro de masa, pero ¿cómo hago para encontrarlo? ¿Cuál fórmula? Si esto es un cuadrado. ¿Quién le ayuda a Juan David? ¿Cómo hago para encontrar el centro de un cuadrado sin necesidad de hacer muchas fórmulas? Profe, trazo las diagonales y cojo el punto donde se intersectan. Exactamente, Carlos. Muy bien. Trazo sus diagonales y en este punto donde se encuentran,
es el punto medio. Ese punto medio en la hojalata es lo que en estadística se llama X barra, o lo que se llama el centro de masa. ¿Por qué les dije que era de densidad constante? Si fuese densidad diferente, o sea, variable, no podríamos decir eso. Pero por eso estamos haciendo esto. Ahora vamos a pensar con respecto a esto. Con respecto a esto es fácil hacerlo, pero con respecto a esto ya es diferente. Entonces, vamos a suponer que teniendo ya la media, yo puedo encontrar la dispersión. La dispersión, ¿cómo va a ser? Con respecto a este punto. Entonces, si yo tengo este x1, la dispersión va a ser x1 menos x barra al cuadrado. ¿Cierto? Pero esta distancia, fíjese que como ya es cuadrada, no importa quién es mayor y quién es menor, ya es cuadrada, esto nos va a dar, son números reales positivos, son números reales, entonces esto es un número real positivo cuando lo elevo al cuadrado. Resulta que esto es una distancia, entonces me está dando esta distancia. Lo voy a hacer con otro colorcito, esta distancia. Pero resulta que este punto tiene un punto simétrico acá. Entonces, esta distancia es igual a esta, ¿o no? Llamemos este punto x2, entonces x2 menos x barra al cuadrado. Este es positivo, este es positivo. Ambos son positivos por estar al cuadrado, ¿cierto? Pero gráficamente, ¿qué sucede con este lado con este? Fíjese que este lado acaba con este, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, este punto acá, aquí ya no habría dispersión con respecto a eso. Y como el cuadrado va a suceder eso, es decir, si usted toma este punto, va a haber una distancia acá, pero esta distancia, si usted lo toma acá, va a ser igual a esta, entonces esta tiene sentido positivo, digámoslo así, y este tiene sentido negativo, por lo tanto, esta magnitud acaba con esta, ¿cierto? Entonces, por eso uno dice que el cuadrado es muy bueno porque aquí no va a haber dispersión. Pero cuando es un objeto asimétrico, nosotros normalmente trabajamos con lo que es la X barra. A partir de la X barra es que nosotros utilizamos. José Domingo, es que hay otros puntos, sí. Normalmente en estadística lo que trabajamos con X barra, pues uno podría trabajar con otros puntos en el material. Entonces, fijémonos. Si tomamos este punto, si tomamos este punto, esta distancia podría acabar con esto. Pero observemos algo. Observemos que si yo tengo esta distancia, si tomamos esta distancia y la comparamos con algo acá, estas dos distancias no son iguales. Entonces supongamos que este pedacito acaba con este, pero ¿qué nos quedó? Nos quedó este. Y esto es lo que va a medir nuestra dispersión, o sea, nuestra varianza. Y la varianza, ¿por qué la estamos trabajando como varianza? Porque estamos trabajando alrededor de la media. Eso es lo que se llama por ser alrededor de la media. Hay otras medidas que se pueden hacer y que no está alrededor de la media. Aquí puede haber otra. No sé si ustedes han trabajado ese tipo de cosas. Entonces, la varianza son la suma de todos estos pedacitos. ¿Ya? Eso es la varianza. Ah, José Domingo, entonces si yo vengo acá, por ejemplo, hago este lado acá y sigo con el subsimétrico,
Entonces, esta distancia es menor que esta. Entonces, yo vengo, acabo con este pedacito y este pedacito que me sobró es lo que me está dando otra vez más varianza. En física, esto es lo que ayuda a encontrar lo que es el torque y lo que es supuestamente la regla de la mano derecha. ¿Ustedes han escuchado esa regla? La regla de la mano derecha. ¿Mm? ¿Qué me dicen? ¿Han escuchado de esa regla? No, profe, yo no. Sí, sí, Es muy profe. sencillo se la voy a explicar para que ustedes se den cuenta. La regla de la mano derecha es utilizada no solamente en física, en muchas cosas, y el estadístico tiene que saber eso para poderse defender. Mucho cuidado estadísticos, matemáticos, hay que saber ese para que nos puede ayudar muchísimo. Pensemos en la regla de la mano derecha de la siguiente forma. Pensemos que tenemos una botella. Es lo que se llama una botella de rosca derecha, ¿cierto? Nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Ponemos el índice pulgar acá. No, perdón. El, el índice pulgar acá y los otros dedos al otro lado para abrir la botella, ¿cierto que sí? No lo hagamos de esa forma. Eso es abrir una botella muy mal. Por eso por eso nos da lidia. Vamos a poner la mano de la siguiente forma. Y este dedito, que es el pulgar, lo vamos a levantar. Vamos a poner así. Si usted mete la mano acá e intenta abrir la botella, este dedo ¿hacia dónde jala? ¿Hacia arriba o hacia abajo? La botella está fija. ¿Ah? Hacia arriba. Hacia arriba. Esa es la famosa regla de la mano derecha. Ahora, si usted la quiere cerrar, voltee la mano y el pulgar le queda hacia abajo. Entonces quiere decir que la energía va hacia abajo. Eso es lo que se llama la regla de la mano derecha para mirar hacia dónde van los objetos. Y entonces este tipo de cosas que uno estudia en física lo puede interpretar uno como la varianza. Y entonces en matemáticas, en cálculo 1, ustedes ya vieron cálculo 1, ustedes vieron centros de masa. El centro de masa es lo que nosotros llamamos X barra y es el primer momento. La varianza hace parte de un segundo momento. Me ayuda a encontrar lo que se llama segundo momento. Y así, entonces tenemos primer momento, segundo momento. Ahora el coeficiente de variación. El coeficiente de variación tiene algo muy bonito y es que me sirve para comparar cualquier tipo de muestras. José Domingo, ¿cómo así que cualquier tipo de muestra? Entonces yo puedo comparar cantidad de leche que me da una vaca y cantidad de mercancía que puedo cargar en un carro. Sí. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque el coeficiente de variación no tiene unidades. No tiene unidades. Entonces podemos comparar dos cosas totalmente diferentes. Por eso nos dicen que medida de dispersión que permite medir la variabilidad relativa tal que expresa la magnitud de la desviación estándar. Fíjense que la desviación estándar tiene la misma unidad que la media. Como no se presenta con las mismas unidades de los datos, esto permite comparar la dispersión entre dos poblaciones distintas y cuya media es muy diferente.
y es esta fórmula. Es esta formulita y entonces yo puedo, como les digo, podemos comparar dos muestras que sean totalmente diferentes. Listo. Esta primera parte es un poco aburridora porque hay que hablar mucho pues sobre lo que son estas medidas, etcétera. Entonces, por eso es bueno ir como teniendo en cuenta cosas que vamos a utilizar. ¿Qué vamos a utilizar? Esta formulitas. ¿Por qué la vamos a utilizar así? Porque vamos a demostrar que esta formulita es lo que se llama un estimador insesgado, mientras que este es un estimador sesgado. Hay otras medidas de dispersión que normalmente pues ya mucha gente no las calcula manualmente, sino que las hace en un computador, pero a mí me gusta hacerlas de todas las dos formas para que ustedes vean cuál es la diferencia entre una y otra, o sea, haciéndola en un computador y haciéndola manualmente. Esto es lo que llaman la medida de asimetría de la distribución. ¿Qué significa eso? Es que nosotros tenemos unos datos que pueden ser asimétricos. Y esta formulita es la que nos va a dar la asimetría de los datos. ¿Qué nos va a decir? Si esta cantidad es menor que 0, entonces decimos que nuestra curva o que va a representar los datos es asimétrica negativa o a izquierda. Si este dato es mayor que 0, entonces se dice que es asimétrica positiva o a la derecha. Y el número mágico acá, llamémoslo así, es el 0. Es el 0. ¿Por qué? Porque si este número nos da 0, se dice que la curva es simétrica. G1 es lo que llaman la medida de asimetría. Eso es lo G1. Me está diciendo cómo es la curva, si es simétrica o si no es simétrica. Un ejemplo. Si yo tengo esta curva que hicimos ahora, que es la campana de Gauss, sabemos que la campana de Gauss es simétrica, ¿cierto? ¿Cuánto nos tiene que dar G en este caso? 0. 0. Pero hay unas distribuciones que es así, que es la famosa chi cuadrada. Esta chi cuadrada, fíjese que no es simétrica. Entonces, en este caso estamos con G1 menor que 0 o G1 mayor que 0. 1 menor que 0. G1 menor que 0. ¿Cuál es la dificultad que ustedes ven en esa fórmula? No pensemos en que tenemos un computador a la mano. Pensemos en la fórmula como si. ¿Qué dificultad ven ustedes? La exactitud, por ejemplo, ¿para qué es 0? Eso. Otra cosa es que fíjese que esta diferencia está elevado a la 3. Esta varianza, es decir, hay que sacar la varianza, después sacar la desviación, elevarla a la 3 y entonces se va a perder muchos datos, ¿cierto? Se va a perder mucha información. ¿Por qué? Porque usted tiene que ir redondeando las cifras. Otra cosa que es importante tener en cuenta es que ustedes no trabajen con todas las cifras que da el computador o da la calculadora. ¿Por qué? Porque muchas veces encuentro que hay datos con 5 cifras decimales. Después encuentro datos con 4 cifras decimales. Después encuentro resultados con 2 cifras decimales. No, tomen la decisión con cuántas cifras decimales van a tomar. Normalmente uno trabaja con 2 cifras decimales. Caso contrario, podemos ir definiendo. Más adelante vamos a trabajar con más, pero porque la necesitamos. ¿Listo? Entonces, como esta formulita tiene ese inconveniente, llamémoslo inconveniente, como les digo, hoy en día con los computadores esto es muy fácil calcular, pues no hay que hacerlo manualmente.
Pero entonces resulta, aquí están las grafiquitas pues, pero resulta que entonces miramos lo que se llama el coeficiente de Pearson. Este sí lo han escuchado. Sí, profe. El coeficiente de Pearson. Y este coeficiente de Pearson es una forma fácil de calcular el G1. La medida de asimetría uno la puede aproximar por el coeficiente de Pearson, que es mucho más fácil, vea, es 3 veces la media menos la mediana sobre la desviación. Es muy fácil, ¿cierto? Solo que aquí ya no tenemos estas condiciones, sino que nos va a decir ya no va a ser muy exacto, eso sí. Si el coeficiente de Pearson está entre 0.37 y 0.37, se dice que hay simetría. Si está cerca de 1 o menos 1, tiene entonces una asimetría muy pronunciada. Fíjese que ya no tiene esa exactitud que tiene esto. Pero de todas formas es mucho más fácil acá. Y entonces uno muchas veces trabaja con esta fórmula para ganar tiempo, porque en estadística el tiempo sí es plata, ¿cierto? Entonces ya tenemos el coeficiente de Pearson. Yo no voy a hacer ejemplos acá, ¿por qué? Porque todavía no tenemos datos. ¿Cuál va a ser el objetivo de nosotros cuando terminemos esta teoría? Es coger un problema y hacer todo esto, hacerlo completo. Así nos quedemos todas las 2 horas trabajando el mismo ejercicio, pero es hacerlo completo. Fuera de la medida de asimetría, es decir, si es asimétrica derecha a izquierda, hay otra medida que es la kurtosis. ¿Han escuchado con esta? También kurtosis. Muchas veces la kurtosis, sí, Marcela. Indica qué tan chata, pues hablando en términos coloquiales, qué tan chata es la curva, ¿cierto? Qué tan Exactamente. alta. ¿Qué tan alta, qué tan pronunciada, qué tan, digámoslo así, qué tan alto está el pico o qué tan plano está el pico? Muchas veces esta kurtosis la escriben con K, así, kurtosis, ¿cierto? Entonces, esta kurtosis vuelve a quedar con respecto a quién. Fíjese que esto, lo que son la medida de asimetría y la medida de kurtosis, está dado por la distribución normal. Es básicamente la distribución normal. Entonces nos dicen, si Q2 es menor que 3, se dice que es platicúrtica. Se dice que es platicúrtica. Si es mayor que 3, es leptocúrtica. Y si es igual a 3, se dice que la curva es normal o también la llaman mesocúrtica. Como decía la compañera, mida como, digámoslo así como ella lo dijo, mida el achatamiento que tiene la curva. El achatamiento que tiene la curva. Nuevamente hay un problema y es que fíjese que la fórmula si la hacemos manualmente es algo aburridora. Por lo tanto, alguien dijo, bueno, vamos a llamar esta kurtosis. Hay un pequeño problema y es que también la llaman K, pero la letra K ya la utilizamos ¿para qué? Intervalos. Para el número de intervalos. Entonces, normalmente la podemos llamar KU, así. Entonces, KU sería nuestra kurtosis. Y entonces va a ser rango intercuartil sobre 2 veces. ¿Quién es D9? D9 es lo que se llama decil 9. Decil 9. Y el D1 es lo que se llama el decil 1. ¿Qué significa decil 1 o qué significa decil? ¿No es una agrupación de 10 datos?
No, es particionar. El 10%, pues los Es. datos por cada 10%. Eso. Si aquí tenemos el 100% de los datos, lo que hace es particionar todo esto en 10 partes iguales. Entonces, eso es lo que se llama el decir. Entonces, ¿qué sería el decir 9? Que sería aquí tomar 90% de los datos. ¿Qué es el decir 1? Tomar el 10%. ¿Cierto? Entonces, decir 9 menos decir 1. Por eso muchas veces uno evita decir tanto decil, percentil. Entonces uno dice, esto más bien es cuartil, cuartil 10. Y este lo llaman cuartil 90. También lo pueden encontrar en la literatura de esa forma. Y el rango intercuartil ya dijimos que era cuartil 3 menos cuartil 1, ¿no es cierto? Y aquí nuevamente, ya no es tan exacto cuando estamos en este caso, sino que ya es el punto mágico, yo lo llamo punto mágico, es punto 26. Y es que si K es menor que punto 26, se dice que la curva es platicúrtica. Si está mayor que punto 26, la curva es leptocúrtica. Y si está en el medio, entonces se dice que es normal. Y vamos a ver la gráfica. La gráfica sería esta. Profe, ¿el medio cuál es? No le entendí cuál es el medio ahí. Sería el que esté entre punto, pues muy cercano a ellos, porque pues, fíjese que es estrictamente menor y mayor. Se da cuenta que no tiene el igual. Entonces uno muchas veces es muy difícil que te dé exactamente punto 26. Entonces uno toma Entonces pues... sería una normal si da 0.26. Exactamente. Pues, Ah, ya. entonces uno lo que hace es que cuando da muy cercano a punto 26, uno dice que es casi normal. ¿Cierto? Porque es muy difícil pues que te dé, el mero hecho de estar uno aproximando estos valores, es muy difícil que te dé punto 26. ¿Listo? Y entonces, como decía la compañera, es mirar el grado de achatamiento. Entonces, si nosotros tomamos esta es la mesocúrtica. ¿Qué es la mesocúrtica? Es la que es normal. Es decir, yo lo comparo con decir que tiene una altura perfecta. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con esa normal? Fíjense que con esta normal, voy a intentar hacerla acá encima, acá. Es esta. Esta es la distribución normal. ¿Cierto? Fíjense que esta parte de la curva es lo que se llaman las colas. Esto es lo que se llaman las colas de la distribución. Ustedes como estadísticos normalmente se van a dedicar o pues van a estudiar mucho las colas. Por ejemplo, en esta pandemia, ¿qué están haciendo todos cada día? Están dando unos informes de cuántas personas salieron infectadas, cuántas se murieron, etcétera. Y lo que ellos intentan es buscar cómo fue el crecimiento, cómo va a ser el decrecimiento o el crecimiento nuevamente. ¿Y para qué? Para hacer pronósticos. Ellos quieren pronosticar cómo va a ser esta cola. ¿Cierto? Ahora, este grado de achatamiento, han escuchado que muchas veces el alcalde dice, estamos en una meseta con respecto a la pandemia. ¿Ah? ¿Han escuchado esa expresión? ¿Mm? ¿Cierto que sí? Eso significa que el contagio vino creciendo y llega el momento en que ya está aquí. Cuando llega acá, estamos en una meseta y lo que uno quiere estudiar es cómo va a decaer, uno quisiera que decayera acá, ¿cierto? Esperemos que no suba más. Entonces, esta curva mesocúrtica es la que nos va a dar indicios de cómo son las otras.
si observan, si esta curva que es más alta, la leptocúrtica, ¿cómo son las colas? Y que esta sería la cola de la mesocúrtica. ¿Cómo llamamos esta cola así, sabiendo que está por debajo de la normal? ¿Alguien ha escuchado alguna expresión para ese tipo de colas? Yo recuerdo que cuando la cola es muy alta, quiere decir que hay demasiada dispersión. Ujú. Entonces aquí, exactamente, Marcela, entonces uno dice que la cola aquí es una cola liviana. Es una cola liviana, significa que la mayoría de los datos se están centrando acá. Entonces la cola son livianas. No vamos a encontrar, digamos, mucha información en los extremos. ¿Por qué? Porque lo que ahí está, me está diciendo es que los datos no están muy centrados en los extremos, sino que están centrados es acá. Mientras que en la platicúrtica, en el centro es muy achatada. Pues aquí me faltó más bien bajarla más. Es muy achatada. ¿Y qué pasa con las colas? ¿Qué pasa con estas colas? Como están por encima de la normal, entonces uno dice que tiene colas pesadas. Eso es lo que llaman colas pesadas. Hay una materia que les recomiendo sobre todo a los estadísticos ver algún día de su vida, porque le enseña bastante a uno, que es estadística asintótica. Hay una materia que se llama estadística asintótica y ahí le enseñan a uno a manejar todas estas colas y ahí uno empieza, ay, entonces ahí empieza usted a entender muchas definiciones que uno decía, pero ¿por qué así? ¿Por qué así? Cuando ya uno ve el porqué de las colas se vuelven así, ya empieza uno a entender ese tipo de cosas. Antes de que se me olvide, también, digamos los que estos son anuncios parroquiales. Ustedes saben que existe una sociedad que llama Sociedad Colombiana de Matemáticas. ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, la Sociedad Colombiana de Matemáticas está haciendo unas conferencias de estadística. Precisamente hoy me escuché gran parte de la charla de un profesor de la Nacional sobre estadística. Sobre todo la de hoy me gustó mucho. ¿Por qué? Porque hizo un recuento de toda la estadística y la importancia de la estadística del siglo XX y del siglo XXI. Entonces, si tienen tiempo, vean esa conferencia. Es del profesor Sergio Yáñez, de la Nacional, y me pareció fantástico cómo hace un recuento de todas las cosas que han sucedido, cómo Fischer sacó sus fórmulas, cómo la T-Studio apareció. Hablando de eso, ¿ustedes saben cómo apareció qué historia tiene la T-Studio? No. También es bueno que los estadísticos sepan historia de su carrera. Mucho cuidado, estadísticos. Se los digo a estadísticos y matemáticos. También los matemáticos tienen que saber historia. Profe, una Los pregunta. físicos. ¿Este tipo de materias que usted nos dice están en la universidad o son de la nacional? ¿Cuál? La asintótica, por ejemplo. No, la asintótica no está en ninguna de las dos. Pero usted puede pedirla de pronto. Yo me imagino que cuando ustedes terminen este pregrado, ustedes van a querer continuar estudiando cositas, ¿cierto? Y entonces pueden pedir esa materia. En este momento les digo la verdad. En este momento no la están dictando en la de Antioquia. Creo que en la nacional tampoco, según he mirado el penso. Es una materia que llama estadística asintótica. Si alguien está interesado, podemos estudiarla. Yo hace mucho tiempo la estudié, ¿cierto? Pero también, como les decía,
lo que es las conferencias de la Sociedad Colombiana de Matemáticas están muy buenas para, sobre todo para entender la estadística. Los invito a que vean la conferencia del día de hoy. ¿Listo? Se lo digo porque también lo enseña, le ayuda a uno como a aterrizar para dónde va uno, ¿cierto? Hoy, que esto sí me gusta o no me gusta, ¿cierto? Bueno. Preguntas. Carol, podemos mirar cositas si quieres, ¿cierto? Es muy bonita esa materia. Listo, entonces. Bueno, entonces, con esto tenemos algo y es que estas medidas que nosotros estamos viendo es para datos no agrupados. José Domingo, ¿cómo así nos quedamos todo este tiempo y es para datos no agrupados? Exactamente, pero para datos agrupados ya es mucho más fácil. Para datos agrupados, nosotros podemos hacerlo en esta forma mucho más sencilla. Y es esto. La media aritmética es igual, vea, se puede trabajar con la ponderada. Donde quién lo son estos X u Y, ya los X u Y aquí no son cada uno de los datos, sino que es la marca de clase. ¿Se acuerdan que la compañera ahora me pidió que miráramos más sobre la marca de clase? Es muy importante y me gustó mucho su pregunta, es precisamente porque aquí la vamos a necesitar. Este dato me está representando todos los datos que están en el intervalo y entonces el que me va a servir para encontrar una media aritmética para datos agrupados. La varianza se puede escribir así, entonces ya tienen la segunda tarea. ¿Quién me dice cuál era la primera tarea? ¿Quién me dice cuál era la primera tarea? Se la repito. Sí, profe. La primera tarea era repasar teoría de conjuntos. La segunda tarea va a ser la siguiente. Ustedes están observando esta fórmula. Observen esta fórmula y observen esta fórmula. ¿Cierto? Segunda tarea es de esta fórmula pasar a esta o de esta pasar a la otra. José Domingo, ¿cómo así? ¿Yo puedo hacer eso? Sí, es una varianza. ¿No les parece? Es varianza. Y entonces la varianza pues aquí es igual aquí o en Constantinopla. Entonces segunda tarea es pasar, escribir esta varianza en esta primera forma o caso contrario esta varianza en esta segunda forma. No es difícil, ¿cierto que no? Ya lo hemos hecho. Pregunto, ¿ya lo hemos hecho? No, pero pues, habría que mirarle a ver. Sí, exactamente lo que dice Julio es muy bien. Hay que mirar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay ocasiones que es mejor trabajar con esta fórmula. Y ustedes no se pueden, recuerden, ustedes como profesionales de un área no se pueden dejar ganar por que utilice esta o aquella. No, usted tiene que saber por qué la va a utilizar. Les digo algo, es peligroso trabajar en estadísticas si uno no sabe todo esto. ¿Por qué? Porque usted puede cometer errores muy sencillos y esos errores sencillos se convierten en muy graves cuando usted está trabajando en una empresa, ¿cierto?
porque Profe, depende. la K es la cantidad de intervalos, ¿cierto? La K es la cantidad de intervalos. Muy bien, Marcela. Listo, entonces esta es la varianza. Nuevamente no hay que decir nada porque la varianza no tiene interpretación muchas veces, sí, digamos que la gran mayoría de veces, si le sacamos la raíz cuadrada, entonces encontramos la desviación y ya quedamos ahí. Como tercera medida ya son los percentiles. Y entonces, ¿qué son los percentiles? Decimos que P es un valor que está entre 0 y 1. Es un número real entre 0 y 1. XP representa el percentil de orden P. Entonces, hago esto mejor con un ejemplo para que se me entienda. ¿Cómo encontramos la mediana en datos agrupados? Pero los datos agrupados, la mediana sabemos que son el cuartil 2. El cuartil 2 es la mediana. Entonces, o cuartil 50, que también lo llaman. O punto 50, que es el 50%, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a utilizar esta formulita para encontrar los percentiles, en nuestro caso percentiles, o también los podemos llamar cuartiles. ¿Qué va a ser este dato? Va a ser límite inferior. ¿De quién es el límite inferior? El límite inferior donde se encuentra el percentil que usted está buscando. El límite inferior del percentil, perdón, el límite inferior del intervalo donde del percentil que está buscando. Más la A, que es la amplitud del intervalo, que multiplica a n, que es el tamaño de la muestra, y p es el percentil buscado, menos NA, pero esta NA es la frecuencia la absoluta acumulada anterior al intervalo donde está el percentil buscado, sobre el número de datos que tiene su percentil. Esta es la formulita que nosotros vamos a utilizar para encontrar los percentiles. Lastimosamente en la literatura también lo llaman Q. Pero Q también la estamos utilizando ¿para qué? Cuartiles. Para los cuartiles. Muy bien. Entonces esta formulita es más de tener cuidado con ella. No es difícil, pero hay que tener cuidado. Si les digo algo para que ustedes tengan muy en cuenta, mucho cuidado, que el límite inferior del intervalo está por fuera de esta división. Muchas veces de las carreras hacemos esta línea, hacemos esto, ¿va? Mucho cuidado con esto, que nosotros muchas veces escribimos así: Q es igual a LI más a NP menos NA sobre NXP. Fíjense que esta I quedó, esta LI quedó por encima prácticamente. Ah, profe, es que yo me acuerdo que es que esto no, que esto viene y no está acá. Seamos sinceros, uno se acuerda en el momento que la escribe, pero usted en 2 o 3 semanas ya no se acuerda, ya cree que es hasta aquí. Entonces, por favor, vamos a escribir bien. Q es igual al límite inferior del intervalo más la amplitud por NP menos NA sobre NXP. Fíjese dónde va la línea. La línea va en el centro del signo más. NXP es la cantidad de datos. Es la cantidad de datos que tiene el intervalo que contiene el percentil que estás buscando. O sea, sería la frecuencia absoluta del intervalo que contiene tu percentil. Como les digo, esto en palabras suena como muy tenebroso. La próxima clase nos vamos a entretener
haciendo un ejemplo. ¿Listo? La moda aquí, la moda es la marca de clase que más se repite. No es el dato que más se repite, no. Es la marca de clase que más se repite. Tengamos muy en cuenta esto. Y entonces, como les digo, ya esta parte no la quise, la tengo copiada, pero no la he organizado. ¿Por qué? Porque esta parte ya viene con el ejemplo. Entonces, ya estamos a jueves. El martes, ¿qué vamos a hacer? El martes nos vamos a dedicar a resolver un ejercicio completo. ¿Desde dónde? Desde que empezó el curso. Profe, entonces nos vamos a demorar otras 5 clases haciendo eso. No, ya eso lo hacemos en 1 hora o en 2 horitas, ¿cierto? Entonces ya podemos hacer todo eso. Listo. Preguntas. Bueno, si no tenemos preguntas, entonces dejamos por acá. Ya tenemos, bueno, ya que tenemos horario de asesorías, habíamos dicho que algunos querían como hacer especie de un simulacro de quiz o parcial, ¿cierto? ¿O no? ¿O estoy diciendo mentira o me estoy equivocando con los otros grupos? No, Profe, pero yo no sería sé, bueno. pero no me molesta. Bueno, entonces Sí, sería bueno. sería bueno. Entonces, ¿qué tal si dejamos para para el miércoles? El miércoles les monto una especie de parcial, pero no, digámoslo más bien de quiz. Cosa de que ustedes en 30 minutos resuelvan el quiz y tengan, pues, de pronto ya ustedes tienen experiencia, de pronto algunos no la tienen tanto, de cómo es que vamos a resolver los parciales acá. Los horarios de asesoría quedó entonces así, Carlos. Martes de 9 a 10. Y miércoles, y jueves de 3 a 4. ¿Profesor, van a hacer por este mismo enlace o se No, va a generar otro? yo les envío el enlace por Google Meet. Listo. ¿Sí? Yo les monto todo en la plataforma para que estén pendientes en la plataforma. Listo. También les monté el foro cafetería que dijimos para de pronto que los que quieran estudiar por ahí lo hagan tranquilamente. No sé qué otra pregunta tienen. No, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, vamos despacio porque quiero que todos estemos a la misma par con esto y ya entonces el martes terminamos lo que es la parte de estadística descriptiva y empezamos propiamente con el curso de probabilidad. Entonces, les deseo una feliz tarde, que estén muy bien. Gracias, profesor. Gracias. Vale. Feliz noche, profe. Feliz noche, que estén bien.